Gracias por la invitación al Planetario, es un placer estar acá nuevamente. Vamos a conversar de ciencia y vamos a conversar de mitos científicos. Ese fue el compromiso y eso les voy a dar. 5 mitos de la ciencia moderna. Los mitos tienen distintas formas de nacer. Los mitos más domésticos generalmente nacen así, lo que uno conoce como la copucha, ¿cierto? Alguien vio algo, inventa una historia, se la cuenta a otra persona, esa persona la agrega de su cosecha. Siempre pasa eso, ¿se han fijado? Y termina generándose una historia nueva que se convierte en un mito, ¿cierto? Una historia que no existe, pero quedan ahí, todo el mundo conoce esa historia. Y en el ámbito científico también emergen de vez en cuando estas historias. En el ámbito popular emergen con una frecuencia gigantesca. Y probablemente de los mitos que yo recuerdo cuando era chico, o más joven en realidad, más comunes es uno que ocurrió en Europa a fines de los 80. Probablemente los que tengan mi edad, como 25 años más o menos, se van a acordar. ¿Se acuerdan de esto, no? Los círculos en los campos de cultivo, que fueron tremendamente famosos. Bueno, este círculo en particular, esta obra de arte, la elegí porque, si se fijan, esto representa el sistema solar. Ahí está el Sol, ahí están los planetas interiores y está el resto de los planetas. Y cuando apareció originalmente este tipo de círculo en los campos de cultivo, ¿cuál fue la explicación que la gente, de manera más recurrente, decían que podían tener? Por supuesto, ovnis, ¿cierto? Aliens, ¿cierto? De alguna forma, para los seres humanos resultaba imposible hacer círculos en campos de cultivo, aparentemente algo muy sofisticado. Así que decidimos creer que en realidad había una inteligencia extraterrestre que viajaba desde muy lejos y venía a nuestro planeta y en vez de hablar con nosotros, hacían círculos en los campos de cultivo. Eran medios tímidos, parece, estos alienígenas. De hecho, una persona envió al Ministerio de Defensa de Inglaterra un dibujo porque supuestamente esta persona había visto a la nave que hizo estos dibujos. Esto no es broma, este es el dibujo. Ahí está. Aparentemente era un fanático de South Park, porque yo veo ahí a Kenny. Ahí. Es una nave bien estrafalaria, y ahí están las plantas normales en el costado, y ahí las turbinas de esta nave, que tiene turbina, una tecnología alienígena impresionante. Estas turbinas aplastan a los cultivos y generan el círculo famoso. Así que se generó un mito. Había una inteligencia extraterrestre que venía a la Tierra a hacer círculos en los campos de cultivo. Y resulta que la verdad era bastante menos interesante, si ustedes quieren. Se trataba de un par de borrachos que venía de vuelta del carrete, ahí están, este es uno de ellos, y le quisieron hacer una broma al vecino. Y con una cuerda y un punto fijo, la forma más fácil de hacer un círculo, ¿no? Y gateando, porque venían borrachos, ¿cierto? Gateando, aplastaron las plantas y generaron el primer círculo en los campos de cultivo. Como resultó tan bien la broma, empezaron a hacer más círculos, y como resultó tan bien la broma, otras personas comenzaron a imitarlos. Entonces, Inglaterra se llenó de círculos en los campos de cultivo, y en un momento a estos señores les dio miedo, porque era demasiado popular, y finalmente confesaron. Esto en particular se lee en el New York Times, pero hay un documental incluso en la BBC donde muestran las andanzas de este par de borrachos que, por hacerle una broma al vecino, inventaron estos círculos en los campos de cultivo y todo este mito con respecto a extraterrestres que venían a la Tierra. La historia es esa, pero nosotros aparentemente no nos gustan las historias sencillas, nos encanta complicar las historias, porque tiempo después, en el fondo del mar, apareció esto. ¿Cuál creen que fue la explicación que le dieron a esto? Alienígenas de nuevo, pero submarinos, ¿cierto? Aliens que vienen de otro planeta que probablemente tiene mar. Y a estos alienígenas les gusta hacer círculos en los campos de cultivo. Bueno, la respuesta, de nuevo, la observación nos dio la respuesta, y yo la encuentro igualmente más fascinante incluso que los alienígenas. Ahí está el famoso círculo. Y estos círculos hacen unos peces, ahí se ve, y este pececito nada, mire qué lindo cómo va nadando, y va esculpiendo en la arena, y hace círculos, hace esas obras de arte como parte del ritual de apareamiento. Es para llamar la atención de las hembras. Los machos son unas cosas impresionantes para eso. Y si le resulta la maniobra, ahí saca premio. Ahí, eso. Saca mordisco, ¿cierto? Pero ese es el origen de estos círculos que hay ahora en el fondo del océano.
no hay una inteligencia extraterrestre que viaje y se meta en el fondo del mar, ¿cierto?, para mostrar qué tan hábiles son haciendo circulitos. Esos son mitos como populares, pero hay mitos científicos también, que de alguna forma se arraigan en las personas. Y para partir con estos mitos científicos, el número 1, elegí el que, creo yo, es el más popular de todos los mitos científicos. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Han escuchado eso? Todo el mundo sabe eso. Lo que pasa es que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, lo que deja un 90% escondido por ahí. Y hay gente que aparentemente lo logra desatar, ¿cierto? Y mueven cosas, doblan cuchara, saben el pronóstico del tiempo. Solo usamos el... ¿De dónde diablos salió eso? Porque suena a ciencia, ¿cierto? Bueno, yo les voy a contar de dónde salió eso. En 1890, el psicólogo de Harvard, William James, dijo: hacemos uso de solo una pequeña parte de nuestros recursos físicos e intelectuales. Eso fue lo que dijo. Y resulta que otro investigador, Lowell Thomas, 30 años después, dijo: el profesor de Harvard, William James, o sea, el que está acá, solía decir que el hombre promedio solo desarrolla el 10% de su capacidad intelectual latente. Miren qué grupiento este gallo, po. Le puso números a una declaración de otra persona que estaba haciendo una declaración súper superficial, pero este le puso números. Entonces dijo, y le echa la culpa al otro, ¿cierto? Este gallo de acá tiene la culpa, porque él decía eso, y mentira, no, nunca dijo eso. Pero a partir de 1920, o sea, este mito tiene 100 años. Hace 100 años se inventó este mito, cuando esta persona, Lowell Thomas, ¿cierto?, reinterpretó las palabras de esta otra persona y le puso números. Solo usamos el 10% del cerebro. Que es un mito que ha permeado fuertemente en la cultura popular. De hecho, está esta película, Lucy, y dice ahí, una persona normal utiliza un 10% de su capacidad cerebral. Ella está a punto de alcanzar el 100%. Te perdonamos, Scarlett. Es una película, no es un documental sobre el cerebro, es una película, pero el fundamento que tiene es este, ¿cierto? Este mito que todo el mundo conoce, que solo usamos el 10% del cerebro. La verdad es que no es así. Ustedes usan su cerebro completito, hasta la última neurona, no lo usan todo al mismo tiempo, ¿ya? Lo usan por separado, pero por ejemplo, este es un análisis donde se muestra la actividad cerebral, lo que está manchado en rojo son las partes del cerebro que están activas. Esta es una persona que está en un simulador de manejo, dando primero arriba una vuelta a la derecha, en la parte del medio una vuelta a la izquierda, que requiere un poco más de concentración porque hay que cruzar una línea, y el que está aquí abajo es una vuelta a la izquierda pero con tráfico, o sea, aún más capacidad cerebral. Y cuando se repite este experimento y además van hablando por teléfono celular con manos libres, es aún peor. Por eso que la gente choca, aunque vaya manejando con manos libres, porque igual están distraídos y eso le resta recursos cognitivos al cerebro. Así que imagínense que esta es la actividad del cerebro cuando están doblando a la izquierda con tráfico. Imagínense cuando están leyendo algo que es complejo, por ejemplo, ¿ya? O tratando de entender algo. Imagínense cómo está su cerebro, está en llamas ahí. Así que sí, ustedes usan todo su cerebro, no lo usan completo al mismo tiempo, ¿cierto? Pero lo usamos completito, eso de que el 10% es un mito finalmente, el primer mito científico. Ahora, muchas veces en ciencia se generan confusiones, porque hay estudios que son contradictorios. Pasó recientemente con el huevo, ¿cierto? Que comerte un huevo al día te da un infarto, y 10 años antes el huevo era súper sano, y 20 años antes era el demonio de nuevo, y como que los científicos no se ponen de acuerdo. Y eso es bien común cuando se hacen estudios de alimentación, por ejemplo. Fíjense este gráfico que muestra relación entre alimentos y cáncer. Y estos son alimentos que, por un lado, previenen el cáncer y al mismo tiempo causan cáncer. Entonces, el vino previene el cáncer y causa cáncer, los tomates también, los huevos también, el maíz, el café, la mantequilla y la carne. Hay tendencias, por ejemplo, la carne se asocia más con causa de cáncer que con prevención. Pero miren el café, por ejemplo. Hay tantos estudios que dicen que el café previene el cáncer, como estudios que dicen que el café causa el cáncer. Y a esta altura, pareciera que el café es como el Dios del Antiguo Testamento y te puede matar o te puede salvar dependiendo de cuánto tú creas en sus poderes mágicos. Se generan confusiones, pero la ciencia justamente está tratando de cerrar esa confusión. Estamos tratando de entender un poquito mejor cómo funciona esto. Estamos en proceso de comprenderlo.
Sin embargo, a veces las confusiones ocurren porque las personas mienten. Y esa es la parte que es más grave. Arnold Relman, que era editor en jefe del New England Journal of Medicine, dijo el año 89, la ciencia es la más inquisitiva de las actividades, pero también la más confiada. Es intensamente escéptica acerca de la posibilidad de error, pero totalmente confiada ante la posibilidad de un fraude. Cuando los científicos envían un informe de su trabajo, uno nunca está pensando que lo están tratando de engañar. Uno mira que tenga coherencia interna, que no se hayan equivocado en sumar, que las conclusiones se relacionen bien con lo que están mostrando los resultados. Uno nunca asume que hay un intento por engañar. Pero ustedes saben, los científicos son seres humanos y a veces también hacen este tipo de cosas, caen en este tipo de conductas. Y el segundo mito se relaciona un poco con eso. El segundo mito científico que les voy a mostrar hoy día es este: la memoria del agua. ¿De dónde salió esto que el agua tiene memoria? ¿Habían escuchado eso? El agua tiene memoria. Si ustedes lo piensan bien, sería asqueroso que el agua tuviera memoria. Acuérdense que hicieron en la mañana en el baño nomás, ¿ya? Si el agua recordara eso, el agua estaría traumada, de hecho. Y no se podría bañar porque el agua estaría contaminada con otros recuerdos. En fin, es terrible. ¿De dónde salió eso? Salió del cerebro de este señor que está acá, un científico, un inmunólogo, llamado Jacques Benveniste. Él era francés. Y él publicó en una revista científica bien importante, bien relevante, una de las más conocidas del mundo, en Nature, este artículo, donde mostraba, este es el artículo, dice, de granulación de basófilos humanos gatillada por diluciones, por anticuerpos de IgE muy diluidos. ¿Qué quiere decir esto, básicamente? Lo que quiere decir es que estas personas, en el laboratorio, a unas células en particular que se llaman basófilos, les agregaron una sustancia, un anticuerpo, y cuando eso ocurre, el basófilo reacciona y cambia. Y lo que hicieron los investigadores en este caso fue ir diluyendo lo que le agregaban a las células. Tomaron, por ejemplo, 10 ml de aquí y lo diluyeron con 90 ml de agua. Luego tomaron 10 ml de aquí y lo diluyeron otra vez con 10 ml, hasta que finalmente, en la última dilución, ya no había moléculas, no había nada, era pura agua. Pero cuando le agregaban eso a las células reaccionaban como si fuera la disolución original. Y la única explicación razonable, en ausencia de moléculas aquí al final, la única explicación razonable que se les ocurrió al grupo de Benveniste era que el agua recordaba que esta cosa había estado disuelta ahí. Como ustedes comprenderán, esa declaración fue muy polémica y Nature, es una cosa bastante inédita, sacó esta nota editorial donde decía algo así como quienes lean este manuscrito pueden enfrentarse a él con cierta incredulidad, que es, por decirlo de manera elegante. Y Nature decidió hacer una investigación y mandaron a un equipo de científicos al laboratorio de Benveniste a ver cómo hacían los experimentos. Y una cosa curiosa, llevaron a este señor que está acá, que no es el viejito Pascuero. Ese señor que está ahí se llama James Randi y es mago, es prestidigitador, esta gente que hace trucos frente a la cara de uno y te roba una carta y uno no se da cuenta. Bueno, y lo llevaron a él porque alguien pensó que en el laboratorio estaban jugando al Pepito Pagadoble con los tubos. Entonces cambiaban los tubos y en realidad hacían el experimento con el tubo que sí tenía reactivo, no con el tubo que tenía pura agua. Resulta que ellos fueron al laboratorio y cuando los experimentos se hicieron bajo la supervisión de ellos, nunca funcionaron. Si los hacían sin supervisión, funcionaban. Y finalmente James Randi propuso hacer un experimento ciego, marcaron los tubos con códigos, pegaron los códigos en el techo del laboratorio, la persona que hacía el experimento no tenía idea qué tubo estaba usando, y cuando se hacían esas condiciones, el experimento nunca funcionó. Otros 4 laboratorios de otras partes del mundo intentaron repetir esto, nunca nadie les funcionó. Y después Nature publicó esto, dice, los experimentos de altas diluciones sufren una ilusión, sufren una desilusión, no funcionan. ¿Ya? Lo curioso es que Nature nunca retractó el artículo hasta el día de hoy está publicado, ustedes lo pueden ir a revisar, y resultó súper interesante porque este artículo, que decía que el agua recordaba lo que había estado disuelto en ella, le daba fundamento a la homeopatía, que es una terapia, una pseudoterapia, ¿cierto?, cuyo fundamento es diluir de manera muy fuerte algunas sustancias
y que eventualmente esas diluciones conservan parte de la actividad, el espíritu de la sustancia. Y estos experimentos aparentemente le daban evidencia científica a la homeopatía, experimentos que no funcionaban. Y una cosa interesante es que la persona que hacía los experimentos en el laboratorio de Benveniste recibía parte de su sueldo de una empresa de homeopatía. Entonces ahí se terminó por cerrar el círculo. Finalmente, como les digo, estos experimentos nunca nadie los pudo repetir. El agua no tiene memoria. Sin embargo, quedó en el inconsciente colectivo esta historia de que el agua recordaba lo que había estado disuelto en ello. Dio origen a un montón de otras ideas. Por ejemplo, que el agua puede reaccionar a los sentimientos. Hay un fotógrafo japonés que se llama Masaru Emoto, que dice que si tú le dices cosas bonitas al agua y luego la congelas, los cristales de hielo son bonitos. Pero si le dices cosas feas al agua, los cristales de hielo son feos. Y muestra fotos súper bonitas de este experimento. Lo que este señor no les cuenta es que él elige los cristales de hielo dependiendo de lo que ustedes le dijeron al agua. O sea, no es un experimento real, ¿ya? Está completamente manipulado. Pero todas estas historias vienen de este primer estudio de Jacques Benveniste. El tercer mito, primero era el 10% del cerebro, la memoria del agua. El tercer mito, la verdad es que es fantástico. Ojalá hubiera funcionado. El sol en una botella. ¿Vieron esta película o no? Es un estreno absoluto. Volver al futuro. En Volver al futuro, al final de la película, aparece este aparato, Mr. Fusion, ¿cierto? Que es la máquina para generar combustible que hizo el doctor Emmett Brown en el futuro. Y es una máquina de fusión. Uno mete un par de basuras adentro, fusiona los átomos y hace energía. Así funciona el Sol. Nuestro Sol es una bola de gas gigantesco, fusiona átomos de hidrógeno a alta presión, a alta temperatura, y la fusión de los átomos de hidrógeno libera un montón de energía en forma de luz y calor, y esa es la que nos llega a nuestro planeta. Pero la fusión ocurre en esas condiciones, con alta temperatura, alta presión. Si se pudiera hacer a temperatura ambiente, y en condiciones de laboratorio, por ejemplo, sería fantástico, porque podríamos obtener una forma eficiente, limpia y casi gratis para producir energía. Así que mucha gente andaba detrás de esto, y en 1989 aparentemente lo consiguieron en Estados Unidos. Este es un artículo impresionante. El título no dice mucho. Dice fusión nuclear inducida electroquímicamente del deuterio. Fue publicado por los investigadores Martin Fleischmann y Stanley Pons. Uno en Inglaterra, el otro en Estados Unidos, en la Universidad de Utah. Una cosa que llama la atención, el artículo científico fue recibido por la revista el 13 de marzo. Y fue recibido de nuevo, una vez que fue revisado, el 22 de marzo. O sea, todo el proceso para publicar este artículo fue sumamente rápido, lo que ya era sospechoso. Cuando yo estudié bioquímica en la Católica, yo entré a estudiar bioquímica el año 94 en la Católica. Y el primer curso de química que tuve, nuestros profesores nos contaron que ellos, todos, intentaron repetir este experimento. Cuando salió este artículo, todos fueron corriendo al laboratorio, porque además era muy sencillo. Y a nadie le funcionó. Y es raro, porque puede que a una persona no le funcione, pero que a nadie le funcione. O sea, ¿cómo son todos rematadamente malos? Pues no puede ser. Hay algo extraño acá. Y resulta que comenzaron a investigar y efectivamente a nadie le funcionaba, ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en ninguna parte. Esta noticia originalmente generó una conferencia de prensa en la Universidad de Utah. Fleischmann y Pons fueron incluso a declarar en un comité en el Congreso, porque si esto evidentemente funcionaba, iba a ser una notición en el mundo. Y a Estados Unidos, al gobierno le interesaba muchísimo. Pero resulta que nunca funcionó. No era efectivo que el procedimiento que ellos habían diseñado pudiese generar energía en grandes cantidades. Y de hecho se discutió este aparatito, se discutió esta tecnología en una sesión especial sobre fusión fría en la Sociedad Americana de Física. Lo que está aquí es el aparato que se utilizó. Es como una mamadera, con un par de cables, no le den leche a las guaguas en esto. Pero no es muy sofisticado. Y en esta sesión especial que se hizo en un congreso científico el 1 de mayo del 89 en Baltimore, un físico analizó todo esto, Stephen Koonin, y este físico calificó a la fusión fría como el resultado de la incompetencia y la ignorancia de Pons y Fleischmann, declaración que fue recibida con una ovación de pie por parte de los asistentes. Estaba todo el mundo esperando que dijera alguien esto, porque efectivamente a nadie le funcionó. Estos fueron parte de las noticias que aparecieron en Estados Unidos en esa época, esto de la revista Time, fusión o ilusión, ahí aparece la mamadera de nuevo, esta mamadera atómica, y ahí están estos
estos químicos, ¿cierto?, que originalmente habían desatado toda la euforia de la comunidad científica, pero luego el odio. Y este artículo que está acá en la portada en negro es mucho más reciente, es de hace un par de años atrás. Y dicen, fusión fría aún no está muerta. ¿Por qué? Porque hay una empresa en Estados Unidos que asegura que sí pueden hacer fusión en frío. Diseñaron un aparato que eventualmente lo puede hacer. De hecho, muestran los planos en su página web. Se los traje, ahí están. Se ve sumamente sencillo. Las declaraciones de ellos no están respaldadas por ningún tipo de evidencia. Así que si ustedes me preguntan si yo creo que este aparato funciona, no lo sé, Rick. ¿Ya? Vamos a tener que llamar a los amigos que son expertos en física y en química porque da la impresión de que este aparatito sigue sin funcionar. Lo interesante de esta historia es que mucha gente asegura que el experimento de Pons y Fleischmann sí funciona y que el gobierno de Estados Unidos ocultó los resultados, ¿cierto? Siempre hay una conspiración de los Illuminati o de alguien más. La ciencia no se puede meter en un cajón. Si alguien lo hizo una vez, alguien lo va a hacer de nuevo en otra parte del mundo, ¿ya? Y el gobierno de Estados Unidos, por muy malvado que sea, no puede comprar o asesinar a todos los científicos del mundo. La explicación más sencilla es que no funciona. Recuerden ustedes que este es un problema fundamental. Estamos, parte importante de la comunidad científica, buscando una forma eficiente y limpia de generar energía. Así que se convirtió también la fusión en frío en otro mito de la ciencia moderna. Si ustedes buscan, de hecho, en Wikipedia, por ejemplo, la fusión en frío, al final hay una sección completa dedicada a todas las teorías conspirativas que se tejieron en torno a por qué no funcionó. Y, evidentemente, fue una conspiración del gobierno de Estados Unidos, ¿ya? Nuestro cuarto mito científico, le puse así de manera súper artística, el ángel caído. El ángel caído es este señor, Hwang Woo-suk. Es un investigador de Corea del Sur. No es muy conocido en el mundo popular. Él tiene una historia de vida que es como teleserie venezolana. Nació en una familia de agricultores sumamente pobres en Corea del Sur. Cuando chicos no tenían zapatos, les costaba juntar dinero para comer, eran agricultores de subsistencia y su sueño infantil era que su familia tuviera una buena vaca. Eso es lo que él quería. Cuando iba al viejito pascuero, ¿qué quería? Una vaca, ¿ya? Pero una vaca que sea potente, que dé buena leche, que dé buena carne, buen cuero, qué sé yo, la vaca perfecta. Y ese era su sueño de infancia. Y él perseguía este sueño de infancia, lo convirtió en su anhelo profesional, él se convirtió en veterinario y se convirtió en experto en genética. Y comenzó a trabajar en un área emergente, hace unos 20 o 30 años atrás, que era la clonación. Y este señor quería clonar vacas. Y en un momento se topó con algo interesante. En un momento se topó con esto. Esta es una técnica que sirve para clonar. Clonar quiere decir que ustedes pueden copiar genéticamente a otro ser vivo. Y la forma de hacerlo fue demostrado que funcionaba con una oveja llamada Dolly. Dolly fue clonada hace un tiempo atrás usando esta tecnología que se llama transferencia nuclear de células somáticas o Somatic Cell Nuclear Transfer, por sus siglas en inglés está SCNT. ¿Y en qué consiste? Suena súper sencillo. De hecho, tomen nota, pueden hacerlo en la casa después. Necesitan un óvulo, ¿sí? Búsquense un donante de óvulos. A ese óvulo se le saca el material genético y después toman una célula somática. Una célula somática es una célula del cuerpo. Puede ser, por ejemplo, una célula de la oreja. En el caso de la oveja Dolly, fue una célula de la ubre de la oveja. Por eso se llama Dolly, en honor a Dolly Parton. ¿Saben eso, no? Busquen una foto de Dolly Parton, lo van a entender al tiro. Y a la célula somática, a una célula de oreja, por ejemplo, le quitan el núcleo y lo ponen dentro del óvulo. Ese núcleo tiene toda la información genética. El óvulo originalmente trae solo la mitad, la que corresponde a la mamá, ¿cierto? Pero acá están todos los genes y cromosomas correspondientes a un organismo adulto y si lo inyectan de vuelta en este óvulo y haciendo algunos trucos, a veces un pequeño golpe eléctrico, por ejemplo, se logra que este óvulo ahora se comporte como un óvulo fecundado y se comienza a dividir y genera una blástula. Y eventualmente se puede convertir en un embrión en desarrollo y a partir de ahí, ¿cuál es la gracia de esto? Que a partir de ahí ustedes pueden sacar células madre embrionarias derivadas de la persona que donó el núcleo. ¿Cuál es la idea de esto? Imagínense, por ejemplo, que a ustedes en algún momento les falla el hígado. Por un accidente,
porque celebraron mucho, vaya a saber uno. Y ustedes saben que la donación de órganos es un tema tremendamente complejo, particularmente en Chile. En Chile la cultura de donación de órganos todavía es muy pobre. Mucha gente no dona sus órganos. Incluso mucha gente que desea donar sus órganos, finalmente cuando muere, la familia se niega. Y se convierte en un problema necesitar un órgano, muy difícil. Y no solo eso, hay otro problema que tiene que ver con el rechazo de órganos. Muchas veces cuando hay un trasplante, la persona que recibe ese órgano, su sistema inmune lo rechaza, lo reconoce como algo ajeno y finalmente el trasplante no funciona. Entonces tenemos esos dos problemas, falta de donantes por un lado y a veces que no hay compatibilidad entre el órgano que fue donado y la persona que lo recibió. Pero con esta tecnología, esos dos problemas se acaban. Porque si ustedes necesitan un hígado, les pueden tomar una célula de la oreja, sacar el núcleo, ponerlo dentro de un óvulo, generar un embrión en estado temprano del desarrollo, y esas células sí se pueden diferenciar en cualquier tejido. Y dándole instrucciones a esas células, ustedes eventualmente pueden formar un hígado en el laboratorio y voilà, tienen un autotransplante. Se trasplantan un hígado que crecieron en el laboratorio y además que genéticamente es igual a ustedes. Y por lo tanto, no hay rechazo. Así que esta tecnología era maravillosa, el problema es que no funcionaba. La oveja Dolly fueron como 400 intentos. Como uno dice, clonaron a Dolly. Años de trabajo. Ese pobre tesista se quería matar después de probar la vez 400. Esa parte nunca la cuentan en las noticias científicas. Y es importante contarlo porque es difícil hacer este tipo de cosas. Y nunca funcionó. Hasta que el año 2004, Hu Suk-won, nuestro ángel caído, publicó este artículo en la revista Science, donde mostraba por primera vez una línea de células madre embrionarias específicas de un paciente que fueron derivadas de un blastocisto generado por transferencia nuclear de células somáticas, es decir, haciendo esto. O sea, tomó una persona donante de esto, por ejemplo, yo doné una célula de mi oreja y me crecieron un yo chiquitito a partir del cual podían tomar células y eventualmente hacerme un hígado nuevo. Mira qué bonito. Esto evidentemente generó gran excitación en todo el mundo, pero particularmente en Corea del Sur. En Corea del Sur se salieron estampillas mostrando las posibilidades de esta tecnología. Por ejemplo, hacer que personas que estaban postradas en sillas de ruedas recuperaran la posibilidad de caminar. Y la foto que está abajo muestra a esta niñita que está en silla de ruedas, que está muy emocionada, porque su papá está firmando un permiso para que ella sea incluida en estos estudios. Y acá vemos al investigador como orgullo de Corea. Este señor se convirtió en un rockstar. Su cara estaba en las micros, como en el Transantiago coreano. No sé si en Chile eso sería un honor, pero bueno. Todo era fantástico hasta que apareció esto. La revista Science tuvo que retractar el artículo porque los resultados que estaban descritos habían sido fabricados. Nada de lo que se mostraba era cierto. No es verdad que este señor logró generar una línea embrionaria derivada a un paciente, de ninguno de ellos. Todo era mentira. Y finalmente este señor se convirtió en el ángel caído. Esta es la portada de Time, 2 años después de la primera, y ahí aparece el ídolo caído, y este señor se fue preso. Porque mintió con recursos del gobierno, nunca pasó un día en la cárcel, finalmente le conmutaron la pena, pero pasó de ser uno de los científicos más prometedores del mundo a convertirse en un paria, por inventar estos resultados. Ojo que él no tenía necesidad de inventarlo, su laboratorio era súper exitoso. Ellos de hecho habían logrado clonar un perro que se llama Snoopy. Y Snoopy efectivamente era un perro que había sido clonado a partir de otro. En Corea del Sur, de hecho, ahora hay empresas que clonan perros. Ustedes pueden ir a la página web, están las instrucciones, por si a alguien le interesa. Cuando se muera su perro, dice ahí, póngalo dentro de una bolsa y métalo al refrigerador. Deje también un post-it en la puerta del refrigerador, cosa que si alguien abre y encuentra un perro, no se asuste. Tome una muestra, la tienen que enviar a Corea y nosotros de vuelta le clonamos a su perro. El procedimiento cuesta 80 millones de pesos, así que yo les recomiendo, no clonen, adopten. Mucho mejor y van a salvarle la vida a un perrito. Pero este señor, ¿cierto?, pasó de ser un rockstar de la ciencia a convertirse en un ídolo caído. Y el último mito que les quiero contar, el número 5, es probablemente
el mito científico más dañino de la historia. Y consiste en un señor que inventó una enfermedad asociada a las vacunas y que generó la crisis que estamos viendo el día de hoy con las vacunas. El miedo a que las personas tienen de vacunarse, la culpa la tiene ese señor. Esta historia comienza así un poco antes, en los 60, cuando este señor que está acá, Hillman, generó la vacuna contra la paperas. Esta es una foto muy bonita. Sale acá Hillman vacunando a su hija pequeña. Está vacunándola contra la paperas y aquí está su otra hija. La vacuna que le están poniendo a la hija pequeña se fabricó a partir de una infección de paperas de la hija mayor. La hija mayor de Hillman un día le dio paperas, estaba con fiebre, no podía dormir. Hillman se levantó a verla, tenía las glándulas súper inflamadas y Hillman, como era científico, fabricaba vacunas, se le ocurrió que sería súper bueno tal vez aislar desde ahí el virus y con ese virus hacer una vacuna. Así que partió al laboratorio a las 2 de la mañana, fue a buscar materiales, volvió a la casa, despertó a la hija, abre la boca, le tomó una muestra y con la muestra de la garganta de la hija fabricó una vacuna que después le puso a su hija pequeña. Y la vacuna funcionaba. La vacuna contra las paperas nació así. Después, a otros científicos, y a él también se les ocurrió mezclar varios virus en una única vacuna. Y ahí nació esta vacuna que está acá, que se llama MMR, que es una vacuna en inglés contra el sarampión, las paperas y la rubiola, que es una vacuna gratuita, en Chile al menos, a todos nosotros nos ponen esa vacuna cuando nacemos. Es la famosa vacuna triple vírica o 3 vírica, que es una de las vacunas más usadas en el mundo, tremendamente popular. Pero resulta que este señor que está aquí, médico inglés llamado Andrew Wakefield, publicó este artículo científico en 1998, donde él, en este título, ¿cierto?, mostraba que esta vacuna, la vacuna contra el sarampión, paperas y rubiola, podía causar autismo en los niños. Esto fue publicado en 1998 y, como en otros casos, hubo una conferencia de prensa. El hospital donde estos médicos trabajaban organizó una conferencia de prensa. Los investigadores que participaron de esa conferencia, ahí está Andrew Wakefield, por cierto, en el centro. Los investigadores se pusieron de acuerdo antes de la conferencia sobre qué cosas iban a decir y Andrew Wakefield se arrancó con los tarros en buen chileno, agarró el micrófono y él se dedicó a hablar acerca del estudio y lo que hizo fue asustar un montón a los periodistas que estaban ahí y asustar a los papás que estaban viendo esto. Esto se convirtió en una tremenda noticia en todo el mundo porque, como les digo, esta vacuna era una de las vacunas más usadas en el mundo. Y si había una posibilidad de que esta vacuna causara autismo, era un problema gigantesco. El impacto que esta noticia tuvo en Inglaterra fue impresionante. Esta es la cobertura de la vacuna sobre un 90%, es decir, la cantidad de gente que se vacunaba era sobre un 90% de la población, y cuando se publica este estudio, ahí está esta línea punteada, la cobertura cae 10 puntos por lo menos. O sea, las personas reaccionaron con miedo a este estudio y dejaron de vacunar a sus hijos. Y eso en Inglaterra tuvo consecuencias inmediatas porque hubo brotes de sarampión y hubo niños que murieron de sarampión porque no estaban vacunados. Sin embargo, pasó algo curioso. Apareció el año 2002 este otro estudio, publicado en el New England Journal of Medicine, que es un estudio danés donde se analizaron a cientos de miles de niños, una población gigantesca. Y los médicos en este estudio no encontraron ni una sola evidencia que asociara a esta vacuna con el desarrollo de autismo. Lo que era curioso es que el estudio de Wakefield solo incluía a 12 niños, y este estudio que les estoy mostrando yo ahora incluye a cientos de miles de niños. Y era sospechoso que un estudio con tan pocos niños hubiese tenido un impacto tan grande. Y es ahí donde aparece el segundo actor de esta historia, que está acá. Este señor que está acá se llama Brian Deer. El año pasado nosotros lo invitamos a Chile. Él es periodista investigativo y trabajaba en el Sunday Times, en un periódico británico, y él encontró que el estudio de Wakefield era sospechoso. Y comenzó a investigar respecto a los padres de estos niños, comenzó a investigar con respecto a los niños y descubrió varias cosas bien interesantes. La primera es que ninguno de los niños del estudio tenía autismo. El diagnóstico fue inventado por Andrew Wakefield. Andrew Wakefield compró sangre de niños durante el cumpleaños de su hijo. Imagínense,
Hizo una fiesta de cumpleaños para su hijo y en plena fiesta a los niños les pagaba para que le donaran sangre, para tener para los estudios. Inventó consentimientos informados, hizo exámenes innecesarios, fabricó los resultados del estudio y finalmente Brian Deer publicó una serie de artículos en el diario contando este fraude. Lo otro que Brian Deer descubrió es que Andrew Wakefield estaba patentando una vacuna nueva contra el sarampión. Y para que el negocio funcionara, la vacuna que estaba actualmente en uso tenía que dejar de ser usada. Y por lo tanto estaba generando publicidad negativa para esa vacuna. Y además, él, Andrew Wakefield, había sido contratado por un abogado que quería demandar al fabricante de la vacuna. Y necesitaban evidencia que dijera que la vacuna era peligrosa. Con todo eso en mente, se desató una investigación sin precedente en Inglaterra. Andrew Wakefield fue encontrado culpable. La revista retractó el estudio. Si ustedes lo van a buscar en internet, tiene un timbre rojo, font 180 en negrita, que dice retractado. Esto ya no es válido. Andrew Wakefield le quitaron su licencia de médico, ya no podía ejercer la medicina en Inglaterra, así que decidió arrancar y se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, adivinen de quién se hizo amigo. De Donald Trump. Como dice el dicho, Dios los crea, el diablo los junta, algo así. Andrew Wakefield se hizo amigo de Donald Trump, fue recibido como un ídolo en Estados Unidos por el incipiente movimiento antivacunas que había por Estados Unidos y tuvo una gran influencia en darle visibilidad a este grupo, particularmente en los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido la consecuencia de eso? Desastrosa. No solo en Estados Unidos, no solo en Inglaterra, en todo el mundo, porque esta historia ha generado un daño gigantesco. Estos son recortes de prensa que hice hoy. Todas estas noticias tienen 2 días. Nueva Zelanda enfrenta su brote de sarampión, que es el peor en años, con 22 casos confirmados. Resurgencia de sarampión en Francia, ligada a grupos antivacunas. Hay más casos de sarampión en Estados Unidos en lo que va del año que todo el 2018. O sea, en 3 meses ya llevan en Estados Unidos más casos de sarampión que todo el año pasado. Y Ucrania, en Ucrania está la escoba. En Ucrania los casos de sarampión llevan 11 muertos y 30.000 infectados. ¿Cuál es la parte más dramática de todo esto? Que tenemos una vacuna perfectamente segura y efectiva que puede prevenir el sarampión. Y aquí hay un problema gigantesco. A las personas se les olvidó cómo era la vida antes de las vacunas. O sea, de la mano con este estudio, ¿cierto? Que tuvo su impacto. Pero tenemos mala memoria y se nos olvidó completamente cómo era la vida con estas enfermedades. Fíjense en algo. El último caso de viruela en Chile, la viruela es una enfermedad que ya no existe. Y el último caso de viruela en Chile fue el año 55. No hay ningún médico vivo que haya visto un caso de viruela en Chile. Y el último caso de poliomielitis, de polio en Chile, fue el 75. Todavía no he conocido un médico que haya visto un caso de polio recién diagnosticado. Son enfermedades que se nos olvidaron prácticamente. Yo les voy a mostrar una foto ahora que muestra cómo era la vida antes de las vacunas. Esta es una tumba de los hijos de la familia Larsen. Los 5 hijos de esta familia murieron en un lapso de 4 días de difteria. Mary Larsen, Holger Larsen, Anna Larsen, Clara Larsen y Ellen Larsen. Todos murieron en julio de 1903, 4 de julio, 6 de julio, estos 2 murieron el mismo día. 3 de julio, 4 de julio, 6 de julio y 7 de julio. En 5 días murieron 5 hijos de esta familia. Imagínense lo que eso implica hoy. ¿Ya? Hoy día se muere la mascota de la familia y es un drama. Imagínense en esa época. Y la gente estaba habituada a eso. Era común que los niños no los bautizaran hasta que fueran suficientemente grandes para que ellos mismos decidieran un nombre. Se referían a la guagua como la guagua. ¿Cómo está la guagua? Bien, ahí está, todavía no se muere. Porque así era la vida antes de la vacuna. Y eso desafortunadamente se nos olvidó. El punto es que en este caso en particular, todo el mito, que como les digo es lejos el mito más dañino en la historia de la ciencia, nace por la ambición de una persona que quería ganar dinero, inventó este estudio fraudulento y generó un daño gigantesco. Daño que hasta el día de hoy nos está afectando, daño que ha costado muchísimo controlar y hasta el día de hoy hay muchas personas que están convencidas de que las vacunas son peligrosas, de que pueden causar, por ejemplo, autismo u otras patologías y no se acuerdan cómo era la vida antes de las vacunas. ¿Ya?
Por eso que este fraude, como les decía, ha sido catalogado como el fraude científico más dañino de toda la historia. Esa era un poco la historia que les quería contar, estos 5 mitos científicos, desde algunos que son casi inocentes, como esto del 10% del uso del cerebro, hasta otros que son tremendamente nocivos. Pero hay algo interesante en todos ellos, que todos se relacionan con la naturaleza humana. Algunos nacen probablemente desde la torpeza de los investigadores, que se equivocaron, vieron algo que no estaba e insistieron después en eso, hasta llegar al otro extremo, donde vemos finalmente un hecho que es construido con maldad, buscando un beneficio económico, pero generando un gran prejuicio para la población. Así que no se les olvide, las vacunas no causan autismo, las vacunas son súper importantes para mantener la salud pública, y los científicos son seres humanos, y a veces mienten, por razones similares a las que ustedes tienen muchas veces para mentir, otras veces, ¿cierto?, de manera absolutamente injustificada, y lo que es peor, generando un daño gigantesco, cosa que no debería ocurrir nunca más. Esa es la historia que les quería contar. Muchísimas gracias.